Universitario Metropolitano de Quito de la carrera técnico en enfermería. Yo les voy a hablar sobre los 15 procedimientos correctos ante la administración de un medicamento. Este protocolo es muy importante antes y después de tocar al paciente porque podemos contaminar el área o el medicamento que se le va a administrar al paciente. Se le puede preguntar al paciente, valga la redundancia, o por medio del CARDEC o la historia clínica, para que no haya algún inconveniente. Por ejemplo, el paciente tenga un rash alérgico o alguna alteración mucho más grave que puede ocasionarle incluso muchas veces la muerte. Entonces, por eso tenemos que preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento. Es importante tomar los signos vitales para ver si algún medicamento que le vamos a administrar al paciente le va a ocasionar una alteración. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los signos vitales. Debemos de comprobar la fecha de caducidad, la prescripción, la etiqueta del fármaco, y si no estamos seguros con todo esto, no debemos de administrar y debemos de pasar una prescripción porque no le indicamos, porque no le administramos este medicamento al paciente. Debemos de comprobar la dosis prescrita por el médico, que sea lo corriente, y también verificar que el medicamento que le vamos a administrar al paciente sea el correcto y no sea otro, porque hay medicamentos que son parecidos. Por eso debemos siempre verificar y estar seguros de lo que vamos a administrar al paciente. Puede ser enteral, parenteral o tópica. Esta puede ser intravenosa, intramuscular, subcutánea y así. Evitando que el margen de tiempo no supere a una hora planificada, o conocer si se encuentra tomando el paciente otro medicamento o la alimentación. Verificar si el paciente al cual estamos atendiendo o le vamos a administrar un medicamento sea el correcto. ¿Cómo hacemos esto? Por medio del CARDEC, por medio del número de cédula, por medio de la manilla o por medio de los nombres correctos, porque había ocasiones que han llegado otros pacientes con el mismo nombre y ha habido confusión. Entonces, por eso siempre es bueno preguntarle al paciente, tener empatía con el paciente y buscar esa información. Y si no estamos seguros sobre esto, no debemos administrar nada hasta buscar una información para hacer el proceso adecuado. Se deberá aplicar todo medicamento que nosotros administremos a un paciente, siempre debe de ser prescrito por un médico. Eso siempre tiene que ser prescrito por un médico. Se debe dar o estar indicado al paciente dependiendo del medicamento. Por ejemplo, un suero se tiene que controlar goteo, volumen y tiempo. Debemos de verificar por lo menos unas 3 veces o las veces que sea necesario la fecha, o si está alterada la fecha, o si vemos algún cambio del medicamento. No debemos de administrar este medicamento y debemos de pasar un informe de por qué no le administramos este medicamento y también informarle al médico. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque uno es el encargado del paciente, uno sabe lo que se le va a administrar y uno es el responsable de lo que el paciente pueda tener o pueda ocasionarle algún daño. Entonces, por eso es muy importante que nosotros administramos al paciente y no sean terceras personas. Debemos realizar nosotros mismos el registro, porque nosotros hemos tenido contacto con el paciente, hemos visto la evolución que ha tenido el paciente. Entonces nosotros tenemos que hacer ese registro, y para que tenga una constancia de por si llega a haber algún problema, entonces ya tenemos en la hoja de carga todo este procedimiento que le hemos hecho al paciente. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, tenemos que siempre los medicamentos que nosotros vayamos a administrar o cualquier procedimiento que le vayamos a hacer al paciente siempre debe estar prescrito por el médico. No
no por verbal, porque tenemos que tener un comprobante de que el médico nos ha indicado realizarle esto al paciente. Educar al paciente y a la familia. Debemos educarles sobre la medicación, sobre la comida, sobre la hora correcta y los beneficios que trae todo esto y la mejoría del paciente mismo. Entonces todo esto debemos dedicarle tanto al paciente como al familiar. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Hola, mi nombre es Liliana Pisco, estudiante del Instituto Tecnológico Universitario Quito Metropolitano. Soy estudiante de la carrera técnico en enfermería. En este momento les voy a hablar de las diferentes vías de administración de medicamentos, entre las cuales encontramos las vías enterales y parenterales. Las vías enterales tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. La vía oral es cuando ingerimos medicamentos como cápsulas, comprimidos, suplementos, soluciones, jarabes. Este medicamento se absorbe una vez que es ingerido, se absorbe a través del tracto gastrointestinal. Esta vía también es la vía más usada, cómoda y segura para la administración del paciente. La vía sublingual es la vía donde se administra el medicamento debajo de la lengua y no puede ser ingerida con agua. La vía rectal es la vía donde se usa para la colocación de supositorios. La vía parenteral consiste en administrar medicamentos a través de agujas y catéter. Se divide en intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa. En la vía subcutánea la vamos a aplicar bajo la piel, en el tercio medio del brazo. Esta vía es más usada para la administración de vacunas. La vía intradérmica la vamos a aplicar entre las capas de la piel. Esta vía de administración se usa más para realizar y verificar algún tipo de reacción alérgica a algún medicamento. La vía intramuscular se aplica en el tejido muscular, en la parte capa superior externa del glúteo. La vía intravenosa la vamos a realizar primeramente antes de aplicar catéteres o agujas para la administración del medicamento. Tenemos que localizar la vena en que vamos a introducir el catéter. Puede ser en venas cefálicas y basílicas, venas braquiales, antebraquiales, cubitales, basílica o cefálica. Luego de haber localizado la vena en que vamos a aplicar el medicamento, introducimos catéter o aguja. El efecto de la medicación es rápida porque pasa a través del torrente sanguíneo. También encontramos la vía tópica. Consiste en la aplicación de medicamentos sobre la piel como cremas, pomadas, lociones. También tenemos la vía respiratoria, es donde introducimos la medicación a través de inhaladores en forma de pequeñas partículas que llegan hasta los pulmones. Tenemos la vía oftálmica, donde consiste en aplicar el medicamento directamente al ojo, como sean colirios o gotas oftálmicas. También tenemos la vía óptica. Consiste en aplicar el medicamento sobre el conducto auditivo de las gotas ópticas. También existe la vía vaginal, donde se introducen medicamentos como óvulos o cremas vaginales. Muchas gracias.